Hay traiciones que llegan con el estruendo de una puerta rota, y otras, las peores, que se instalan en silencio, como la herrumbre que devora el metal desde adentro. La mía no tuvo gritos, ni platos rotos, solo el zumbido de un teléfono y una verdad que me aplastó bajo el peso de un motor de 8 cilindros. Nunca pensé que el sonido más doloroso de mi vida no sería el de un engranaje roto, sino el de la confianza haciéndose añicos. Creí haber construido un motor perfecto, una familia sólida, pero me tomó casi 70 años darme cuenta de que una de las piezas clave llevaba tiempo funcionando en otro sistema, uno del que yo no formaba parte, y para el cual solo era el combustible que lo mantenía todo en marcha, mientras el verdadero calor se generaba en otra parte, lejos de mis manos llenas de grasa y de mi corazón lleno de una lealtad que, ahora veo, era solo mía. Me llamo Javier Vargas, tengo 68 años, y nunca imaginé que los cimientos de mi vida, construidos con grasa y sudor en cada ladrillo de esta casa y cada viga de este taller, se derrumbarían por una traición silenciosa en el corazón de mi propia familia. Siempre pensé que el enemigo vendría de fuera, una crisis económica, un competidor desleal, una enfermedad. Jamás sospeché que la amenaza más grande no estaba en la calle, sino sentada a mi mesa cada noche, compartiendo mi pan y sonriéndome con una amabilidad que ahora se siente como el más cruel de los venenos. Descubrir que la lealtad que yo consideraba el pilar maestro de nuestro hogar era solo un monólogo, una conversación que yo mantenía solo, ha sido el diagnóstico más brutal que he tenido que enfrentar en toda mi existencia, uno para el que no tengo herramientas. Mi mundo huele a aceite quemado, a metal recién cortado y al café fuerte que mi esposa Elena solía preparar cada mañana. Es el aroma de Taller Vargas e Hijos, un rincón de la Ciudad de México que he moldeado con mis propias manos durante más de 40 años. Las paredes, manchadas por el trabajo de una vida, han visto pasar a 3 generaciones de clientes, autos que llegaron moribundos y salieron rugiendo de nuevo. Cada herramienta colgada en su lugar, cada tornillo clasificado en su cajón, es parte de un orden que yo creé, un universo de precisión y lógica donde todo tenía sentido. Este lugar no es solo mi negocio, es el testamento de mi esfuerzo, el santuario donde convertí el sudor en un futuro para los míos, un futuro que ahora se tambalea sobre una base de mentiras. La rutina aquí es un reloj antiguo, predecible y constante. El sonido de la llave de impacto, la radio con sus boleros de siempre, el murmullo de los clientes que confían en mi palabra más que en el manual del fabricante. Sin embargo, bajo esta superficie de normalidad, una corriente de tensión silenciosa ha ido creciendo, tan sutil como una fuga de aceite. Es una tensión que se siente en las palabras no dichas, en las miradas que se evitan, en el espacio cada vez más grande que se ha abierto entre mi hijo y yo, entre mi esposa y yo. La atmósfera de trabajo y camaradería que tanto me enorgullecía se ha ido enfriando, reemplazada por una formalidad distante que me hace sentir como un extraño en mi propio reino, un rey cuyo decreto ya nadie escucha. Mi hijo por quien sacrifiqué mis mejores años para que obtuviera un título universitario que yo nunca pude soñar, ahora camina por el taller con la arrogancia de quien cree saberlo todo. Habla de modernizar, de optimizar, de reemplazar mis métodos probados por programas de software y estrategias de marketing digital. Para él, mi experiencia es una reliquia, un obstáculo para el progreso. No entiende que la confianza de un cliente no se gana con una publicación en redes sociales, sino con años de honestidad y manos dispuestas a ensuciarse. Cada una de sus sugerencias se siente como un insulto, un recordatorio constante de que, a sus ojos, mi tiempo ya pasó y mi legado es algo que debe ser superado, no honrado, como si mi vida entera fuera un borrador para su versión final. Mis manos callosas y agrietadas cuentan la historia de mi vida mejor que cualquier palabra. Son el mapa de cada motor que he reparado, de cada sacrificio que he hecho. Mis ojos, cansados y rodeados de arrugas, aún conservan esa chispa, ese brillo particular que aparece cuando escucho el ronroneo de un motor bien afinado, la sinfonía perfecta de pistones y válvulas trabajando en armonía.
Pero esa luz se apaga cuando entro en mi propia casa. Allí, me siento como una pieza de museo, un objeto que todos ven pero nadie realmente observa. Mi cuerpo, que fue la máquina que impulsó los sueños de todos, ahora es solo un recordatorio de un pasado que ellos parecen ansiosos por dejar atrás, una pieza que ya no encaja en la nueva versión de la familia que han decidido construir sin consultarme. Antes de continuar con esta historia, que les aseguro se pone cada vez más intensa, les pido un pequeño favor que para mí significa el mundo. Por favor, hagan clic en el botón de me gusta. Suscríbanse al canal para no perderse cómo se desarrolla todo esto, y si pueden, comenten desde qué ciudad y país me están escuchando. Saber que mi voz llega a diferentes rincones me hace sentir menos solo en este momento tan difícil. Tu apoyo es un bálsamo para un corazón herido, y me da la fuerza para seguir adelante y contarles cada detalle de esta dolorosa travesía. Agradezco de antemano a cada uno de ustedes por tomarse un momento para mostrar su solidaridad. Es un pequeño gesto que tiene un impacto enorme en mi ánimo. En la pared principal del taller, en un lugar de honor, cuelga un juego de llaves de boca alemanas. No son las más nuevas ni las más eficientes. Algunas incluso tienen pequeñas muescas por el uso. Pero son mi tesoro más preciado. Las heredé de mi padre, un hombre que me enseñó que el trabajo honesto es la única oración que Dios escucha siempre. Con estas herramientas, construí este lugar desde cero, cuando solo era un joven lleno de sueños y con los bolsillos vacíos. Cada vez que las miro, no veo simples pedazos de metal, veo el rostro de mi padre, siento el peso de su mano en mi hombro, y recuerdo la promesa que me hice a mí mismo. Construir algo que perdurara, algo para mi familia. Ese juego de llaves representa todo en lo que creo. La precisión, la paciencia, la dedicación. Representa las noches sin dormir, los almuerzos saltados, las manos sangrando para terminar un trabajo a tiempo. Simbolizan el sudor, que se mezcló con la grasa para pagar la primera cuna de mi hijo. Las vacaciones que nunca tomamos para poder invertir en un mejor elevador hidráulico. Los lujos que nos negamos para asegurar que a ellos nunca les faltara nada, son el símbolo tangible de mi sacrificio, un pacto silencioso que hice con el destino, ofreciendo mi juventud y mi fuerza, a cambio de la seguridad y el bienestar de mi esposa y mi hijo, un pacto que cumplí religiosamente, sin saber que era el único que respetaba los términos del acuerdo. Recuerdo perfectamente el dolor en mi espalda después de cada jornada, colocando los ladrillos de la casa que ahora habitan. Yo mismo mezclé el cemento, levanté las paredes, instalé el techo. Cada rincón de ese hogar tiene una gota de mi sudor. Hice lo mismo con el taller, transformando un terreno baldío en el negocio más respetado del barrio. Lo hice pensando en ellos, imaginando a mi hijo aprendiendo el oficio a mi lado, viendo a Elena disfrutar del jardín que diseñé para ella. Mis sueños siempre tuvieron sus rostros. Sacrifiqué la posibilidad de expandirme, de abrir otras sucursales, porque prefería estar presente, ser un padre y un esposo, no solo un proveedor ausente. Creí que estaban viendo mi esfuerzo, pero ahora entiendo que solo veían los resultados, dándolos por sentados. Cuando mi hijo decidió que quería ser ingeniero y no mecánico, sentí una punzada de decepción, pero la oculté de inmediato. Su futuro era más importante que mis tradiciones. Vendí mi camioneta clásica, una Ford del 56 que había restaurado con un amor infinito, mi único capricho, mi orgullo. La vendí sin dudarlo para pagar su matrícula universitaria. Recuerdo haberle entregado el dinero y ver en sus ojos una gratitud que creí sincera. Le di la oportunidad que yo nunca tuve, la de elegir su propio camino. Nunca le eché en cara ese sacrificio. Al contrario, me sentía orgulloso de verlo con su diploma. Qué ingenuo fui al pensar que una educación formal le enseñaría el valor de la lealtad, un concepto que no se aprende en las aulas. Para Elena, mi esposa, siempre quise lo mejor. Crecí en la pobreza, con carencias que marcaron mi infancia, y juré que ella nunca pasaría por eso. Trabajé el doble, el triple, para que tuviera una casa cómoda, para que pudiera dedicarse a sus pasiones, a sus amigas, a las actividades que la hacían feliz.
Quería que su única preocupación fuera decidir el color de las cortinas o el destino de nuestras raras vacaciones. Le di una vida que mis padres solo podían soñar con darme, y ella parecía feliz, o al menos eso creía yo. Su comodidad era mi mayor recompensa, la prueba de que mi esfuerzo valía la pena. No me di cuenta de que, mientras yo construía su jaula de oro, ella anhelaba volar, y eventualmente encontró una ventana abierta en los brazos de otro. En el barrio, mi palabra es ley. Si Javier Vargas dice que un coche estará listo el martes, estará listo el martes. Si digo que una reparación costará una cantidad, ese será el precio. Final, sin sorpresas. He construido una reputación de honestidad a lo largo de 40 años que vale más que todo el dinero en mi cuenta bancaria. Los vecinos me saludan con un respeto que ya no encuentro en mi propia casa. Me piden consejo, me confían sus problemas, me ven como un pilar de la comunidad. Esa integridad, ese honor, es mi verdadera fortuna. Es irónico que el hombre al que todos respetan fuera de casa, dentro de ella sea tratado como un mueble viejo, uno que ya no combina con la nueva decoración que han elegido sin él. Me siento exactamente como esos coches viejos que a veces me traen. Por fuera, la pintura puede estar desgastada y la carrocería tener algunas abolladuras, pero por dentro, el motor todavía tiene fuerza, todavía sabe cómo funcionar. Sin embargo, mi familia solo ve la chapa vieja. Me tratan como si estuviera obsoleto, como si mis conocimientos y mis valores pertenecieran a una época pasada que ya no tiene relevancia. Ignoran mis consejos sobre el taller, desestiman mis preocupaciones sobre las finanzas, y planean sus vidas asumiendo que mi única función es seguir generando los recursos para que ellos puedan vivir cómodamente. Me he convertido en una herramienta más, una que usan por costumbre, pero que están listos para desechar en cuanto encuentren una más moderna y eficiente. La distancia que mi hijo ha puesto entre nosotros es un abismo que parece ensancharse cada día. Ya no me pide consejo, me informa de sus decisiones. Cuando intento explicarle la importancia de tratar a un cliente con paciencia o de hacer una reparación con el máximo esmero, me mira con una condescendencia que me congela el alma. Papá, esos son métodos antiguos. El mundo ha cambiado, me dice, como si la honestidad y la calidad tuvieran fecha de caducidad. No se da cuenta de que no estoy hablando de negocios, sino de principios, los mismos principios sobre los que se construyó el taller, que ahora él siente que le pertenece por derecho, sin haber puesto un solo ladrillo ni haber sacrificado una sola noche de sueño por él. Y luego está Elena, mi esposa, la mujer con la que compartí mi cama y mis sueños durante 4 décadas. Se ha ido desvaneciendo de mi vida lentamente, de forma casi imperceptible al principio. Sus tardes de café con amigas se hicieron más largas, sus fines de semana de actividades sociales más frecuentes. Nuestro diálogo se redujo a la logística del hogar, pagar las cuentas, arreglar la tubería, recordar la cita con el médico. Ya no hay confidencias ni risas compartidas, ni esa complicidad que nos unía. Vive en un universo paralelo al mío, un mundo vibrante y lleno de gente del que yo no soy parte. Cuando la miro a través de la mesa del comedor, veo a una extraña educada que comparte mi apellido pero no mi vida. La sensación de ser invisible en mi propia casa es lo más desolador que he experimentado. Es como si hablara un idioma que nadie más entiende. Mis opiniones, mis sentimientos, mis preocupaciones rebotan en las paredes sin que nadie las escuche. Soy el fantasma que paga las facturas, el proveedor silencioso cuya presencia se da por sentada, pero cuya esencia se ignora. Mi función se ha vuelto puramente económica. Mientras el dinero siga fluyendo, mi ausencia emocional no parece importarle a nadie. He llegado a pensar que si un día desapareciera, lo único que extrañarían sería mi firma en los cheques. Esta soledad, rodeado de la gente que más debería amarme, es un tipo de infierno frío y silencioso. Pero no soy un hombre débil. Mi fuerza nunca ha residido en el dinero que he podido acumular, ni en los bienes materiales que poseo. Mi verdadera fortaleza está arraigada en la certeza de mi propio valor, en la conciencia de que cada centímetro de este mundo que mi familia habita fue creado por mi voluntad y mi trabajo.
Nace del respeto que veo en los ojos de mis clientes y de la reputación intachable que he forjado con mis propias manos. Sé quién soy, sé lo que he hecho y sé lo que valgo. Y esa certeza es un fuego que, aunque ha sido sofocado por la indiferencia, nunca se ha extinguido del todo. Solo necesitaba el combustible adecuado para volver a arder con la fuerza de un motor recién reconstruido. Ellos han olvidado una verdad fundamental. Sin mí, nada de esto existiría. Ni la casa cómoda, ni el negocio próspero, ni el estilo de vida que dan por sentado. Se han acostumbrado tanto al resultado de mi sacrificio que han olvidado el sacrificio mismo. Creen que el taller es una máquina, que funciona sola, que el dinero aparece mágicamente en la cuenta bancaria. Pero yo soy el corazón de esa máquina, el ingeniero que la diseñó y el mecánico que la mantiene funcionando. Y ahora, este corazón está empezando a darse cuenta de que ha estado bombeando sangre para un cuerpo que lo rechaza, un cuerpo que lo considera prescindible. Y eso es algo que no puedo seguir permitiendo. Elena no es una mala mujer, o al menos eso quiero creer. No la veo como una villana de telenovela, sino como una persona que se perdió en el camino. Durante 40 años, su identidad estuvo ligada a la mía. Era la esposa de Javier, el mecánico. Vivió a la sombra del taller, apoyando mi sueño, criando a nuestro hijo, manteniendo un hogar impecable. Pero en el proceso, quizás se olvidó de quién era ella, de sus propios sueños y anhelos. Se sintió atrapada en una vida que no eligió del todo, una vida de rutina y olor a grasa que contrastaba con las vidas que veía en sus revistas y en las conversaciones de sus amigas. Su infidelidad, lo entiendo ahora, no fue solo un acto de pasión, sino un grito desesperado por sentirse viva y vista de nuevo. Su gran error, su debilidad, fue su incapacidad para ser honesta conmigo. Nunca se sentó a mi lado para decirme: Javier, me siento sola. Javier, no soy feliz. Javier, necesito algo más. Si lo hubiera hecho, quizás habríamos encontrado una solución juntos. Yo habría movido cielo y tierra para verla sonreír de nuevo. Pero eligió el camino del silencio y el engaño. Buscó en otro hombre la validación que sentía que yo no le daba, la emoción que nuestra vida monótona había perdido. En lugar de enfrentar el problema de frente, como se enfrenta un motor dañado, optó por una solución fácil y secreta, una que terminaría por destruir no solo nuestra historia, sino la estructura completa de la familia que construimos. Todo comenzó una tarde de viernes, una como cualquier otra. El sol se filtraba por las ventanas altas del taller, creando largas sombras en el suelo de cemento. Yo estaba debajo de un viejo Ford Mustang, concentrado en el sonido de la transmisión, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi overol. Era mi hermano. Su voz sonaba extraña, una mezcla de nerviosismo y lástima. Javier, no sé cómo decirte esto, comenzó, y yo me preparé para una mala noticia, un problema de salud, una deuda. Pero lo que dijo a continuación fue tan inesperado, tan absurdo, que mi primera reacción fue una risa seca y amarga que resonó bajo el coche. Vi a Elena, dijo con esa voz de pésame. La vi en la calle Madero, saliendo de una joyería. Estaba besando a un hombre, un tipo más joven, bien vestido. Lo siento, hermano. La frase quedó flotando en el aire cargado de grasa. Un beso. Elena. Mi Elena. La imagen era tan ridícula, tan fuera de lugar, que mi cerebro simplemente se negó a procesarla. Le dije que dejara de hacer bromas estúpidas, que seguramente se había confundido, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me sentía irritado, no por la noticia, sino por la audacia de mi hermano al sugerir algo tan monstruoso. Pero a pesar de mi enojo, una pequeña astilla de duda, fría y afilada, se había clavado en mi mente. Regresé a mi trabajo, intentando ahogar la voz de mi hermano con el ruido de las herramientas. Me repetía a mí mismo que era imposible, un malentendido. Elena estaba en su clase de yoga, o tomando un café con sus amigas, como cada viernes. Sin embargo, por más que intenté concentrarme, la imagen que mi hermano había pintado en mi cabeza se negaba a desaparecer. El resto de la tarde fue un borrón. Apreté tuercas con demasiada fuerza,
Me olvidé de dónde había dejado la llave de cruz y sentí por primera vez en mi vida que el taller, mi refugio, se había convertido en un lugar extraño y hostil. La duda, una vez plantada, comenzaba a echar raíces con una velocidad aterradora, envenenando cada pensamiento. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, actuó con total normalidad. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había ido el día y se quejó del tráfico. Yo la observé, buscando una señal, una grieta en su fachada de serenidad, pero no encontré nada. Más tarde, mientras ella se duchaba, algo me impulsó a salir al garaje. Su coche, un regalo que le hice por nuestro 30º aniversario, estaba allí. Con el corazón latiendo desbocado, abrí la puerta del copiloto. No sabía qué buscaba exactamente. Quizás solo quería confirmar mi propia estupidez, demostrarme a mí mismo que todo era producto de una broma de mal gusto. Pero lo que encontré en la guantera fue mucho peor que cualquier broma. Era un pequeño recibo de papel térmico, doblado cuidadosamente. Pertenecía a La Cúpula, uno de los restaurantes más caros y sofisticados de la ciudad, un lugar al que nunca habíamos ido juntos porque, según ella, era demasiado ostentoso para nosotros. Mis ojos buscaron la fecha y la hora impresas en la parte superior. Coincidían perfectamente con la hora de la llamada de mi hermano. El total de la cuenta era una cifra que representaba casi una semana de mi trabajo. Pero no fue el monto lo que me dolió, sino lo que estaba detallado. 2 copas de vino caro, 2 platos principales, un postre para compartir. Era la prueba irrefutable de una cita íntima. En ese instante, la broma de mi hermano se transformó en la más amarga y humillante de las realidades. El mundo bajo mis pies dejó de ser firme. Sentí que el suelo del garaje se abría para tragarme. Todas las piezas encajaron de golpe. Las llegadas tarde, las llamadas misteriosas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, la distancia emocional que yo había atribuido al cansancio o la rutina. No era rutina, era una doble vida. La mujer con la que había compartido 40 años de mi existencia era una extraña, y yo, el respetado Javier Vargas, el hombre que podía diagnosticar cualquier fallo mecánico, había sido incapaz de ver la avería más grande de todas, la que ocurría dentro de las paredes de mi propia casa. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, me invadió una calma helada, una claridad aterradora. La traición era tan profunda, tan calculada, que no dejaba lugar a la duda o a la esperanza. Era un hecho consumado, una verdad tan sólida como el bloque de un motor. De repente, entendí que no se trataba solo de un beso o de una cena. Se trataba de un desprecio fundamental hacia mi persona, hacia nuestra historia, hacia cada sacrificio que yo había hecho creyendo que construía un futuro para nosotros. Me di cuenta de que ese nosotros ya no existía, y quizás nunca lo había hecho de la forma en que yo lo imaginé. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, mirando el retrato de nuestra boda colgado en la pared. Éramos tan jóvenes, llenos de sueños y promesas. ¿En qué momento se había roto todo? ¿En qué momento sus ojos dejaron de mirarme a mí para buscar a alguien más en el horizonte? La respuesta no importaba. El daño estaba hecho. La confianza, una vez rota, no puede repararse. Puedes soldar las piezas, pero la cicatriz siempre estará ahí, un punto débil listo para fracturarse de nuevo. Y yo no estaba dispuesto a vivir mi vejez sobre una estructura agrietada, esperando el colapso final. Mientras el primer rayo de sol del sábado se colaba por la ventana, una decisión se formó en mi mente, no con ira, sino con una determinación fría y absoluta. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio, se trataba de salvarme a mí mismo, de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi sacrificio con obligación. Era hora de recordarles quién era yo, no con gritos ni con violencia, sino con la precisión silenciosa de un maestro mecánico que se dispone a desmantelar un motor pieza por pieza. Iba a proteger lo único que me quedaba, lo único que era verdaderamente mío, el fruto de mi trabajo. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de mis 68 años por primera vez. Pero no, era un peso de derrota sino de resolución.
Caminé hacia la puerta, no como una víctima que huye, sino como un hombre que se dirige a su taller para empezar el trabajo más importante de su vida. No iba a reparar un motor ajeno, iba a reconstruir el mío. La era de Javier Vargas, el proveedor silencioso y abnegado, había terminado. Estaba a punto de comenzar la era de Javier Vargas, el hombre que finalmente iba a reclamar el respeto que se le debía, sin importar el costo o las consecuencias. La tormenta estaba por desatarse, y yo por primera vez en mucho tiempo estaba al mando. El sábado por la mañana, el taller estaba en silencio, un silencio que contrastaba con la tormenta dentro de mí. Llegué antes que nadie, cuando la ciudad todavía se desperezaba. El aire frío de la madrugada se sentía como un bálsamo en mi rostro acalorado por la noche de insomnio. No dudé. Mis movimientos eran metódicos, desprovistos de la furia que uno esperaría. Me dirigí a la pared principal y con un cuidado reverencial, descolgué el juego de llaves alemanas. Su peso en mis manos se sentía diferente esta vez. No era el peso de una herramienta de trabajo, sino el de un cetro, el de un símbolo de autoridad que yo mismo había olvidado que poseía. Sostuve el metal frío y pulido por el uso, el único legado tangible de mi padre, y sentí que su fuerza silenciosa se transfería a mí, recordándome que hay estructuras que uno debe desmantelar para poder salvar los cimientos. Con las llaves en el maletín de cuero que no usaba desde hacía años, caminé hacia el banco. No conduje mi camioneta. Preferí caminar, sentir el asfalto bajo mis pies, ordenar mis pensamientos con cada paso. El banco, usualmente un lugar de trámites mundanos, se sentía hoy como un campo de batalla. Entré y pedí hablar con el gerente, un hombre al que conocía desde que era un joven ejecutivo. No le di explicaciones innecesarias. Presenté los documentos de constitución de la empresa, esos viejos papeles que demostraban, sin lugar a dudas, que yo era el único propietario y firmante autorizado. Le di la orden, con una voz firme que no reconocí como mía, de bloquear el acceso del signatario secundario, mi hijo, a todas las cuentas principales del negocio y de congelar de inmediato la tarjeta de crédito conjunta que compartía con Elena. El gerente me miró con preocupación, quizás buscando una señal de duda en mis ojos, pero no la encontró. ¿Está seguro, don Javier? Es una medida drástica, me dijo en voz baja. Yo simplemente asentí. Completamente seguro, respondí. Mientras firmaba los formularios necesarios, mi pulso era firme. Cada trazo de la pluma era un acto de autoafirmación, un corte limpio y necesario. No sentía placer en ello, solo una amarga sensación de necesidad. Era como amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Sabía que el dolor vendría, un dolor inmenso para todos, pero también sabía que la infección de la falta de respeto y la traición, si se dejaba avanzar, lo consumiría todo. Salí del banco sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado de encima un peso de 40 años de complacencia. Regresé al taller y volví a colgar las llaves en su lugar de honor. Se veían exactamente iguales, pero yo sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo un recuerdo del pasado, sino la herramienta con la que había comenzado a forjar mi futuro, un futuro en mis propios términos. Abrí las puertas del taller como cualquier otro sábado. Saludé a los primeros clientes con la misma cortesía de siempre, y me puse a trabajar en un motor que necesitaba una reconstrucción completa. El rugido de las herramientas era mi única compañía, y en ese sonido familiar encontré una extraña paz. Estaba sentando las bases de mi nueva realidad, mientras en otra parte de la ciudad, el mundo que ellos conocían, el mundo que yo había financiado, estaba a punto de desmoronarse por completo. A varios kilómetros de allí, Elena empujaba un carrito por los pasillos de un supermercado gourmet, uno de esos lugares donde todo es orgánico, importado y exorbitantemente caro. Llenaba el carro con quesos franceses, vinos italianos y cortes de carne que yo rara vez comía. Era su ritual de los sábados, un pequeño lujo que, según ella, merecía por una semana de esfuerzo. Al llegar a la caja, pasó los productos con una sonrisa distraída, charlando con la cajera sobre el clima. Cuando llegó el momento de pagar, extendió su tarjeta de crédito dorada, la extensión de 1900, la mía.
con la confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por el límite de sus gastos. La cajera pasó la tarjeta una vez, luego, otra vez, y una tercera vez, con el ceño fruncido. «Lo siento, señora, pero la tarjeta es rechazada», dijo la joven, en un tono que intentaba ser discreto pero que resonó como un trueno en el silencio del local. La sonrisa de Elena se congeló. «¿Rechazada? Debe ser un error del sistema. Inténtelo de nuevo», ordenó con un filo de arrogancia en su voz. La cajera lo intentó una vez más, con el mismo resultado. La gente en la fila detrás de ella comenzaba a impacientarse, a murmurar. El rostro de Elena se tiñó de un rojo intenso, una mezcla de furia y humillación. Tuvo que dejar el carrito lleno a un lado, bajo la mirada compasiva de algunos y la crítica de otros, y salir de la tienda con las manos vacías, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el sabor amargo de la impotencia. Inmediatamente, sacó su teléfono y llamó al banco. Después de una exasperante espera, una voz impersonal al otro lado de la línea le informó, sin dar mayores detalles por políticas de seguridad, que la tarjeta había sido bloqueada por orden del titular principal de la cuenta. ¿El titular principal? «Pero si esa cuenta es de mi esposo y mía», exclamó ella, sintiendo cómo el pánico comenzaba a reemplazar a la vergüenza. La voz le repitió la misma frase protocolaria. La llamada terminó y Elena se quedó de pie en la acera, con el teléfono en la mano, mientras el mundo a su alrededor seguía girando. La comodidad y la seguridad que daba por sentada se habían evaporado en un instante, y solo había una persona que podía estar detrás de todo aquello. Mientras tanto, en el taller, mi hijo intentaba cerrar un trato con un proveedor de refacciones importadas. Era una de esas modernizaciones suyas, piezas más caras, de una marca de lujo que, según él, atraería a una clientela de mayor poder adquisitivo. El proveedor, un hombre impaciente con un maletín de 1900 cuero, esperaba el pago por adelantado. Mi hijo, con su habitual aire de suficiencia, entró en la pequeña oficina para realizar la transferencia electrónica desde la cuenta principal de la empresa. Abrió el portal del banco en la computadora, introdujo las claves y se topó con un mensaje en letras rojas que nunca había visto antes. Acceso denegado. Contacte a su ejecutivo. Lo intentó de nuevo, pensando que había cometido un error al teclear. El mismo mensaje. Una gota de sudor frío recorrió su frente. Intentó acceder desde la aplicación de su teléfono, con el mismo resultado. El pánico comenzó a apoderarse de él. El proveedor lo miraba desde la puerta con una expresión de creciente desconfianza. «¿Algún problema, ingeniero?», preguntó con sarcasmo. Mi hijo salió de la oficina forzando una sonrisa. «Un pequeño problema con la plataforma del banco, ya sabe cómo es la tecnología», dijo, intentando ganar tiempo. Pero el proveedor no estaba para juegos. «Mire, ingeniero, mi tiempo es valioso. O me paga ahora o me llevo mis piezas y no hacemos más negocios». La humillación de mi hijo fue total. Tuvo que ver cómo el hombre cargaba las cajas de vuelta en su camioneta y se marchaba, dejándolo solo en medio del taller. Esa noche, la casa se convirtió en un tribunal. Apenas puse un pie dentro, me encontré con sus dos rostros, descompuestos por la ira y la incredulidad. No hubo un «¿qué pasa?». El ataque fue directo, sin preámbulos. Mi hijo fue el primero en hablar, o más bien en gritar. «¿Se puede saber qué demonios te pasa? Me humillaste frente a un proveedor. Casi pierdo un contrato importantísimo por tu culpa. ¿Te has vuelto loco?», espetó, con el rostro enrojecido. Sus palabras eran como piedras, lanzadas con la fuerza de quien se siente con derecho a reclamar. No veía un padre, veía un obstáculo, un saboteador que había interferido con sus planes, con su mundo. Elena, por su parte, adoptó el papel de la víctima herida. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos brillaban con una furia fría. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Javier? ¿Dejarme en ridículo en el supermercado? ¿Después de 40 años de matrimonio? ¿Qué clase de monstruo eres?», sollozó, como si ella fuera la única agraviada en esta historia. Su actuación era magistral. Lograba proyectar una imagen de fragilidad y dolor, mientras evitaba cuidadosamente cualquier mención a la causa real de mis acciones. Ambos me acusaban de crueldad, de locura,
de una senilidad repentina. Eran un frente, unido, dos fiscales presentando un caso contra un criminal, sin darse cuenta de que ellos eran los que habían cometido el primer delito, el que lo había envenenado todo. Mientras sus acusaciones llenaban el aire de la sala, yo permanecí en silencio, observándolos. Era fascinante y doloroso ver cómo sus mentes funcionaban. No había ni un atisbo de autorreflexión, ni una pizca de culpabilidad. En su universo, ellos eran las víctimas de mi comportamiento irracional. No se detuvieron a pensar ni por un segundo en qué podría haber motivado una acción tan drástica por mi parte. Su comodidad había sido interrumpida, su rutina alterada, y eso era lo único que importaba. Mi dolor, mi humillación, mi traición, eran invisibles para ellos. Eran como dos niños malcriados a los que les han quitado su juguete favorito y no pueden entender la razón. Solo sienten la frustración de su propia pérdida. Y en medio de su torrente de reproches, mi mente se escapó por un momento. Me vi a mí mismo, muchos años, atrás en el patio de esta misma casa, enseñando a un pequeño niño a andar en bicicleta. Recuerdo sus rodillas raspadas, sus lágrimas de frustración, y mi mano firme en su espalda diciéndole, «No te rindas, campeón. Yo estoy aquí para sostenerte». Recordé un aniversario con Elena, bailando en esta misma sala una canción de Agustín Lara, ella riendo con la cabeza apoyada en mi hombro, diciéndome que era el hombre más bueno del mundo. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿Cómo habíamos llegado a este punto en el que las personas que más amaba me miraban con tanto odio y desprecio? En este punto de la historia, me gustaría pedirles algo diferente. Mientras revivo estos recuerdos dolorosos, me ayudaría mucho sentir su compañía. ¿Podrían, por favor, escribir en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando y qué hora es en su país en este preciso momento? Imaginar que en diferentes partes del mundo, a distintas horas, hay alguien prestando atención a mi relato, me da una extraña sensación de conexión, como si no estuviera completamente solo en esta sala, enfrentando esta tormenta. Gracias por ser esa luz en mi oscuridad, esa presencia silenciosa que me acompaña. Saber de ustedes es, en este momento, un pequeño refugio. Regresé de mis recuerdos al presente, al campo de batalla que era mi sala. La voz de mi padre resonó en mi memoria, un consejo que me dio cuando era joven y me quejaba de alguna injusticia. Hijo, un hombre no se define por lo que posee, sino por lo que protege. Y lo primero que debe proteger es su propia dignidad. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Dejé que terminaran su diatriba, y cuando finalmente hubo un silencio cargado de tensión, hablé. Mi voz no era fuerte, pero cortó el aire como una cuchilla afilada. No estoy loco, dije, mirándolos a ambos directamente a los ojos, por primera vez sin desviar la mirada. Elena, continué, dirigiéndome a mi esposa, cuéntame sobre tu tarde de ayer. ¿Fuiste a tu clase de yoga? ¿O quizás a un restaurante llamado La Cúpula? Su rostro perdió todo el color. La máscara de víctima se resquebrajó, revelando el pánico que había debajo. Tartamudeó, intentó negar, pero la precisión de mi pregunta la desarmó por completo. Luego, me volví hacia mi hijo. ¿Y tú, campeón? Háblame de la modernización del taller. Explícame los retiros de grandes sumas de dinero de la cuenta de la empresa durante los últimos 6 meses, porque he revisado los extractos y no veo ninguna compra de Minenocent equipo nuevo. Solo transferencias a tu cuenta personal. El silencio que siguió fue más elocuente que todos sus gritos. La dinámica en la habitación cambió drásticamente. Ya no eran los fiscales, ahora eran los acusados en el banquillo. Mi hijo, usualmente tan articulado y seguro de sí mismo, balbuceaba excusas incoherentes. Eran para adelantos a proveedores, para gastos de representación. «Tú no entiendes de negocios modernos, papá», exclamó, con la desesperación de quien ha sido descubierto. Estaba revelando una segunda capa de traición, no solo emocional, sino también financiera. Había estado usando el negocio familiar, el fruto de mi vida entera de trabajo, como su cajero automático personal, aprovechándose de mi confianza y de mi falta de interés en la tecnología que él manejaba con tanta soltura. Elena,
Viéndose acorralada, cambió de táctica. Pasó del pánico a la contraofensiva. ¿Y qué querías que hiciera, Javier? Me espetó, con una nueva clase de lágrimas, estas de rabia. Me he sentido sola durante años. Vives en ese taller, solo hablas de motores y bujías. Soy una mujer, tengo necesidades. Necesito sentirme viva, deseada. Intentaba justificar su traición culpándome, pintándome como un esposo negligente y aburrido. No negaba el hecho, sino que intentaba diluir su responsabilidad, argumentando que mis supuestas fallas la habían empujado a los brazos de otro hombre. Era una lógica retorcida, diseñada para convertir su engaño en una consecuencia inevitable de mi comportamiento. La discusión se salió de control. Ya no se trataba solo de la infidelidad o del dinero. Se había convertido en una batalla por la narrativa de nuestras vidas. Ellos intentaban pintarme como un viejo tirano, un hombre controlador y anticuado que los había oprimido durante años, y cuyas acciones drásticas eran la prueba final de su desequilibrio. Yo, por mi parte, veía la cruda realidad de su egoísmo, de su incapacidad para reconocer el sacrificio sobre el cual habían construido sus cómodas existencias. Cada palabra era un arma, cada recuerdo era munición en una guerra que estaba destrozando los últimos vestigios de lo que alguna vez llamamos familia. Mi hijo, en un arrebato de desesperación, jugó su carta más peligrosa. No puedes hacernos esto. Ese taller también es mío. He trabajado allí durante años, gritó. La falacia de su argumento era insultante. Él no había trabajado. Había supervisado, había delegado, había gastado él, dinero que yo generaba. Y si no nos devuelves el acceso a las cuentas, continuó, con la voz temblando de rabia, te juro que buscaré un abogado. Demostraremos que ya no estás en condiciones de tomar decisiones. La amenaza era clara y monstruosa. Intentar declararme incompetente. Arrebatarme el control de mi propia vida y de mi propio negocio. Elena apoyó la amenaza, aunque con más sutileza. Javier, por favor, no nos obligues a esto, dijo, con su voz de víctima perfeccionada. Piensa en tu reputación, en lo que dirá la gente. Reconsidera. Devuélvenos las tarjetas, el acceso. Podemos hablar de esto como una familia. Su oferta de hablar era un insulto. Querían que borrara sus transgresiones, que volviera a mi papel de proveedor silencioso, que fingiera que nada había pasado, a cambio de que me permitieran conservar una apariencia de normalidad. Querían que eligiera la paz de la mentira sobre la guerra de la verdad. Me estaban dando un ultimátum, creyendo que el miedo al escándalo y a la soledad me haría ceder. Me quedé allí, en medio de la sala, mientras sus amenazas y sus falsas súplicas resonaban en mis oídos. Me sentí completamente solo, como nunca antes en mi vida. Las dos personas por las que había movido montañas ahora estaban dispuestas a enterrarme bajo ellas para proteger su propio confort. Me miraban no con amor o remordimiento, sino con el cálculo frío de dos estrategas que evalúan a un oponente. En ese momento, en el clímax de su ataque, alcanzaron el máximo nivel de su traición. Ya no se trataba de un error o una debilidad. Era una elección consciente de destruirme si no me sometía a su voluntad. El peso de su ultimátum cayó sobre mí. La posibilidad de una batalla legal, de ser humillado públicamente, de que intentaran pintarme como un viejo senil, era una perspectiva aterradora. Por un instante, sentí una punzada de vulnerabilidad, un deseo de ceder, de hacer lo que fuera necesario para que el dolor se detuviera. Pero entonces, recordé de nuevo el peso de las llaves de mi padre en mis manos esa mañana. Recordé su voz hablándome de la dignidad, y supe que ceder no detendría el dolor, solo lo pospondría y lo internalizaría, permitiendo que me consumiera lentamente desde adentro. La batalla no era solo por el dinero o el taller, era por mi alma. El ultimátum quedó suspendido en el aire viciado de la sala, pesado y amenazante. Me miraban expectantes, creyendo que su doble embestida de agresión y victimismo me había acorralado. Esperaban una rendición, una súplica, o quizás un estallido de furia que confirmara su teoría de que había perdido la razón.
Pero no les di ninguna de las tres cosas. En lugar de responder a su amenaza, me di la vuelta y caminé lentamente hacia el viejo aparador de roble que ha estado en mi familia por generaciones. Cada paso era deliberado, un acto de desafío silencioso. Sentí sus miradas confundidas siguiéndome, incapaces de procesar mi reacción, mi negativa a participar en el juego de histeria que habían orquestado. El poder en la sala estaba cambiando de bando, y ellos aún no se habían dado cuenta. ¿Qué haces ahora? ¿No vas a decir nada?, preguntó mi hijo, con la voz cargada de la impaciencia de quien está perdiendo el control del guión. Ignoré su pregunta. Abrí una de las puertas del aparador, la que siempre rechina un poco, y saqué una caja de madera llena de fotografías antiguas y documentos. Mis manos, que conocen la precisión de los calibradores y las bujías, se movieron con una delicadeza inesperada entre los frágiles recuerdos de papel. Buscaba un testigo, una prueba irrefutable no de su traición, sino de mi amor, del origen de todo lo que ellos ahora daban por sentado. No necesitaba un abogado que me defendiera. Mi propia historia, mi propia vida sería mi único argumento, y estaba a punto de presentarlo ante ese tribunal familiar. Finalmente, la encontré. Una fotografía en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el paso de 4 décadas. La saqué de la caja y la sostuve en mis manos por un momento. La imagen era un eco de un tiempo más simple, un mundo lleno de promesas. Allí estaba yo, con 20 y pocos años, cubierto de grasa pero con una sonrisa que abarcaba todo mi rostro. A mi lado, una Elena joven y radiante, con sus ojos llenos de una admiración que yo creía eterna, y en mis brazos, un bultito que era mi hijo, apenas un bebé, ajeno al mundo de sacrificios que su nacimiento inspiraría. Era el día de la inauguración del taller, el día en que mi sueño se hizo tangible, el día en que prometí construir un imperio para ellos. Caminé de regreso hacia el centro de la sala, donde ellos seguían de pie, observándome como si fuera un extraño. Con un gesto lento y solemne, coloqué la fotografía sobre la mesa de centro, justo en medio de nosotros. La imagen quedó allí, un fantasma del pasado juzgando el presente. Los invité con la mirada a que se acercaran, a que observaran la escena. Quería que vieran no solo las figuras jóvenes y sonrientes, sino lo que representaban, la semilla de todo lo que tenían. Quería que se enfrentaran al hombre que yo había sido, al hombre cuyo sudor había pagado cada ladrillo de esa casa, cada comida en esa mesa, cada oportunidad en sus vidas. Quería que la verdad los golpeara, no a través de mis gritos, sino a través de la elocuencia silenciosa de una imagen olvidada. Miren bien esta foto, dije, y mi voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad que los hizo estremecerse. Miren a ese hombre joven. No, tenía nada más que sus manos y un sueño que no era para él, era para ella, dije, señalando la imagen de Elena, y para él, señalando al bebé en mis brazos. Ese hombre trabajó 16 horas al día, 7 días a la semana. Se rompió la espalda bajo los coches, se quemó las manos con los motores, respiró vapores tóxicos. Todo para que la mujer que amaba tuviera una vida sin las carencias que él sufrió, y para que su hijo tuviera un futuro que él nunca pudo ni imaginar. Continué, sin apartar la vista de sus rostros ahora pálidos. A ustedes dos yo les di todo lo que tenía. Les di mi tiempo, que es lo único que un hombre no puede recuperar. Les di mi fuerza, hasta casi agotarla, y les di hasta el último centavo que gané, sin guardarme nada para mí. Construí este mundo para ustedes, pieza por pieza, con la esperanza de que al menos lo valoraran, de que entendieran el costo de cada comodidad que disfrutan. Pero me equivoqué. No lo valoraron. Lo dieron por sentado, como si fuera su derecho de nacimiento. Y me pagaron con la moneda más vil que existe, el desprecio y la traición. Luego, miré directamente a mi hijo. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una expresión de shock. «¿Tú crees que esta oficina es tuya?», le dije, y mi voz era tan fría como el acero de mis llaves. «Has estado paseándote por ella como si fueras el heredero de un reino, tomando el dinero que no te ganaste para financiar tus caprichos. Pero te equivocas. Esa oficina no es tuya. No, es un negocio.
Es la materialización de mi sacrificio. Cada herramienta, cada ladrillo, está impregnado de mi sudor. Tú no tienes derecho a ella, porque nunca entendiste su verdadero valor. Para ti solo es una fuente de ingresos. Para mí, es mi vida. Y finalmente, me giré hacia Elena. Sus lágrimas ya no parecían una actuación. Eran lágrimas de genuina conmoción. Las lágrimas de alguien que se enfrenta a un espejo después de mucho tiempo y no le gusta lo que ve. Y tú, le dije, y mi voz se quebró por un instante, cargada con el peso de 40 años de amor y decepción. Tú no estabas besando a otro hombre. Estabas haciendo algo mucho peor. Estabas escupiendo en 40 años de mi vida. Cada risa que compartimos, cada dificultad que superamos juntos, cada promesa que nos hicimos, la deshonraste con un acto clandestino en una calle cualquiera. No rompiste mi corazón, Elena. Rompiste nuestra historia. La hiciste pedazos. Un silencio profundo, pesado y definitivo llenó la habitación. Mis palabras finales quedaron suspendidas en el aire, irrevocables. Así que se acabó, declaré, y al decirlo sentí como una carga inmensa se levantaba de mis hombros. A partir de hoy mi sacrificio ha terminado. Ya no soy el motor que impulsa sus vidas. Se ha agotado el combustible. Pueden quedarse con sus vidas sofisticadas, con sus excusas y sus justificaciones. Yo me quedaré con la mía, con lo poco o mucho que me quede de ella. Y lo primero que voy a recuperar es mi dignidad. La batalla había terminado, no con una victoria aplastante, sino con una proclamación de independencia. Ellos se quedaron sin palabras. Las amenazas de abogados, las acusaciones de locura, todo se había disuelto ante la fuerza de la verdad. Me miraban como si fuera un hombre nuevo, uno que no conocían, uno al que finalmente veían. En sus ojos ya no había rabia, solo una desolación profunda, la de quienes se dan cuenta demasiado tarde del valor de lo que han destruido. Habían empujado a un hombre, bueno más allá de su límite, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos, sin escudos ni justificaciones. La casa, que minutos antes era un tribunal, ahora se sentía como un mausoleo, el lugar donde una familia acababa de ser enterrada. Mi decisión fue tan rápida como la de bloquear las cuentas. No había ira en mis acciones, solo una lógica implacable. No voy a echarte a la calle, Elena, le dije con una calma que la sorprendió. Esta casa es tan tuya como mía, pero yo ya no puedo vivir aquí. Le informé que me mudaría al pequeño apartamento que tengo en la parte trasera del taller, un lugar que siempre mantuve para emergencias. Mañana contactaré a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Será un proceso justo, no te preocupes. Recibirás lo que te corresponde por ley. Pero lo nuestro, como pareja, ha terminado para siempre. No había espacio para la negociación. Estaba cerrando un capítulo de mi vida. Luego, me dirigí a mi hijo. A partir de este momento, estás despedido, le anuncié. La palabra sonó extraña en mi propia boca. Despedir a tu propio hijo. El taller volverá a ser lo que era, un lugar de trabajo honesto, no tu caja chica personal. Saqué mi chequera, la misma que no había querido usar para pagarle al proveedor, y le extendí un cheque por una cantidad considerable. Esto es tu finiquito. Es más de lo que mereces, pero es suficiente para que empieces tu propio negocio, si es que eres capaz. Quiero que tomes tu camino, y yo tomaré el mío. No vuelvas a poner un pie en mi taller a menos que sea como cliente. Estaba cortando el último lazo que nos unía. La resolución no fue feliz. No hubo abrazos de reconciliación ni promesas de cambio. La cruda realidad es que la familia, tal como la conocíamos, se había fracturado de manera irreparable. Era una herida demasiado profunda para sanar. Esa noche, mientras empacaba una pequeña maleta con mis cosas, el silencio de la casa era ensordecedor. Pasé por su lado sin decir una palabra. No había nada más que decir. Dejaba atrás 40 años de historia, una vida entera de recuerdos. Sentí una tristeza profunda, el luto por el sueño que había muerto, pero mezclada con la tristeza, había una sensación nueva y poderosa, la paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, que había elegido la dignidad sobre la ilusión. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque lo que voy a contarles ahora
Es el inicio de mi nueva vida, y quiero hacerlo con la mayor serenidad posible. Sé que muchos de ustedes encuentran fuerza en la fe, al igual que yo, aunque a mi manera. Si aman a Jesús, si creen en la justicia divina y en la fuerza que nos da para enfrentar las pruebas más duras, les pido que se suscriban a este canal, porque las historias que compartimos aquí no son solo sobre traiciones y dolor, sino sobre la capacidad del espíritu humano para levantarse, para encontrar la redención y la dignidad, incluso en las ruinas. Al suscribirse, no se perderán las próximas revelaciones de este camino. Mi nuevo hogar es modesto, un pequeño cuarto, una cocineta y un baño. Todo huele a limpio, a nuevo, a un comienzo. Desde mi ventana, veo el taller, mi taller, que ahora brilla con una luz diferente. Ya no es una obligación, sino mi refugio, mi reino. Los primeros días fueron los más duros. La soledad por las noches, el hábito de esperar una conversación que ya no llegará. Pero poco a poco, un nuevo ritmo comenzó a establecerse. Un ritmo de paz, de trabajo, de respeto. Mis antiguos clientes, al enterarse de la situación, me mostraron un apoyo y una lealtad que me conmovieron hasta las lágrimas. Resulta que había construido una familia mucho más grande, fuera de las paredes de mi casa. El sonido familiar de mis herramientas alemanas se ha convertido en mi nueva música, la banda sonora de mi renacimiento. Cada motor que reparo, cada problema que soluciono con mis propias manos, es una reafirmación de mi valor, de mi propósito. He redescubierto el amor por mi oficio, un amor que se había visto opacado por la obligación de proveer. Ahora trabajo para mí, para mi propia satisfacción. Me tomo un café cuando quiero, escucho la música que me gusta y cierro el taller cuando decido que el día ha terminado. Soy el dueño de mi tiempo, de mi trabajo, de mi vida. He recuperado el control, y esa sensación es más valiosa que todo el dinero del mundo. No sé qué será de Elena o de mi hijo. Supongo que eventualmente encontrarán su camino. Les deseo que aprendan la lección, aunque dudo que lo hagan. Pero su futuro ya no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora soy yo. La familia que soñé se ha roto, es cierto, pero en su lugar, he encontrado algo que había perdido, a mí mismo. Y he aprendido la lección más importante de mi vida. La dignidad no es negociable. Es el último bien que un hombre posee, su tesoro más sagrado. Y cuando intentan arrebatártela, tienes no solo el derecho, sino la obligación de recuperarla, cueste lo que cueste. Incluso si eso significa terminar tu viaje solo, pero con la cabeza bien alta.